Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la clase de las 4 etapas del diagnóstico. Es algo muy importante. Nosotros, como médicos acupunturistas de la tradición antigua, tenemos que ser sumamente observadores. Si la persona no tiene ese nivel para observar, para hacer sutil su diagnóstico, entonces se le pueden escapar cientos de elementos o simplemente un par de elementos que hacen incongruente su tratamiento. Cuando llega un paciente con nosotros, observamos siempre la cara, los colores en la cara. Vamos a observar también el aroma que despide, bueno, más bien aquí, más que observar es oler. Vamos a oler el aroma, el sonido que emite, también algún órgano que se encuentra dañado. ¿Recuerdan ustedes cuál es el sonido del riñón? Es el quejido, ¿se acuerdan de ello, no? Entonces, la persona está quejando y se está tocando el riñón, obviamente sabemos que hay un problema ahí, ¿no? La persona habla como que está gritando constantemente. ¿Qué órgano podría estar alterado aquí? El hígado, exactamente. Entonces, hay personas que hablan como si estuvieran gritando y este tipo de personas es porque tienen una alteración de hígado. Recuerden que el grito es del hígado, el llanto es de pulmón. ¿El quejido de quién es? Acabamos de decir. ¿La risa de quién es? Del corazón. Y si la persona está todo el tiempo riendo y de cosas incongruentes, es más, su pensamiento no es claro, no es conciso, no es sólido el pensamiento, entonces habla muchas cosas sin sentido y se le traba la lengua y ríe de todo. Entonces tiene problemas. ¿En dónde? En corazón. Hay un desequilibrio. No quiere decir que tenga un preinfarto, ni tampoco tiene una angina de pecho. Quizás sí, pero tal vez no. Simplemente es un pequeño desequilibrio que más tarde se puede manifestar en una obstrucción de su función de ese órgano. Cada órgano, cuando se encuentra alterado, la función sanguínea, es decir, llega más sangre o llega menos sangre, o la sangre está desnutrida, o la sangre está hipernutrida, genera una alteración al órgano. Y esa alteración al órgano lo que provoca es de que se manifiesta a distancia. Ejemplo de una persona que tiene un daño hepático, es fácil que su ojo se ponga rojo. Recuerdan que el ojo pertenece al hígado. Es fácil que la persona tenga daños en las uñas, porque son las terminaciones tendinosas. Es fácil que tenga contracción tendinosa, espasticidad, se ponga así la persona. O sea, eso es del hígado y es muy normal. Es más, dolores muy intensos de cabeza también porque hay demasiada irrigación a la cabeza. O bien en las anemias tiende a arder mucho el vórtice de la cabeza. Arde, ¿por qué? Porque falta sangre. Ya sea una alteración para más o para menos de un órgano, se manifiesta siempre en todas sus estructuras a las que alimenta. Ejemplo. Tenemos un problema en los músculos están flácidos, están caídos, adoloridos constantemente. ¿Y eso a qué me refiero? Puede ser los senos, pueden ser los glúteos, o puede ser músculos en general, que por la edad se van viendo deficientes y no se sostienen bien, no se fijan bien a su estructura ósea. Es decir, los músculos están fijos a los huesos, pero si se empiezan a aflojar esos músculos, eso quiere decir que el vaso se está debilitando. El vaso alimenta a los músculos, pero también forma grasa corporal. ¿Se acuerdan de eso? Una persona que se alimenta con muchas grasas, quien procesa todo esto es el sistema digestivo. Obviamente el hígado también tiene ahí culpa, pero entonces se acumula la grasa en el cuerpo y eso es muy importante que ustedes lo vean. La persona está acumulando mucha grasa, hay que ver qué está pasando con el vaso al dirigir la digestión y qué está pasando con el hígado. Otro ejemplo de las personas tienen problemas en la piel, puede ser una psoriasis, puede ser una urticaria, es más, hasta un herpes. Sabemos que el herpes, bueno, pertenece al hígado, sin embargo, lo que está afectando es la piel. La persona si tiene un daño en pulmón o un desequilibrio en pulmón, la piel se empieza a ver afectada. Recordemos que la temperatura en la piel, el poro se abre y se cierra gracias a la función del pulmón. Al igual que la temperatura que hay en la piel, que es la capa protectora Weiqi. Si la persona se debilita esa capa protectora, es muy fácil que el agente patógeno, es decir, los 6 climas que habíamos visto, ¿recuerdan? Viento, calor, bueno, viento, calor,
¿Qué más? Viento frío, ¿qué otro viento hay? Viento humedad, ¿qué otro viento? Viento sequedad, ¿qué otro viento hay? Viento y viento fuego, exactamente. ¿El viento fuego a quién pertenece? Comúnmente al hígado. Es una exageración de temperatura interna. Ese no es un clima externo, es un clima que se da adentro. Una gripe mal cuidada es un clima, nos atacó. Pero ¿cómo se transforma en un viento fuego? Cuando la gripe no sale del cuerpo y ya se transforma en una infección más profunda. Ya puede ser una neumonía, pulmonía, puede ser una meningitis, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas, porque ya se transformó, ya generó demasiada temperatura en el interior del cuerpo. Eso es lo que sucede con el viento fuego. El viento fuego es un viento, se le llama así, pero en sí es un acumulamiento un acúmulo de calor en el hígado y en la sangre, provocado por algún clima externo. Eso lo habíamos visto en la clase anterior. Entonces, las etapas del diagnóstico, en el caso de la observación, para ser muy precisos, doy estas explicaciones referentes a cada órgano, porque si, ejemplo, tenemos un problema de huesos, ¿de quién estamos hablando? De riñón. Tenemos un problema de que la masa encefálica, la masa cerebral del cerebro, no se desarrolló completamente. ¿De quién fue el problema? El riñón. ¿Y saben cómo pasa eso? Un pie va hacia adentro. Las personas que nacen con un pie comúnmente hacia adentro, no se alcanzó a formar toda la parte superior del cerebro. Eso es muy importante. Entre más abultado sea la parte del cráneo, del encéfalo, quiere decir que está llegando más ATP y más sangre al cerebro. O sea, la gente que tiene cabeza de huevo, digámoslo así. Hay gente que es muy pronunciado, yo tengo un poquito aquí, no mucho, pero hay gente que tiene hundido esta zona. A esa persona no se desarrolló bien en el periodo en el que la fontanela se tenía que haber cerrado, o mollera, como lo conocemos aquí en México, no cerró bien, es porque faltaba ATP. Faltaba esencia vital que llegara al cerebro y pudiera madurar bien el cerebro, entonces se cerraba rápido. Pero se quedó mucho tiempo abierto, se quedó abierto y aparte hundido porque estaba deshidratado. ¿Deshidratado de qué? El bebé. De líquidos, sangre y energía. No estaba llegando suficiente eso al cerebro y entonces se estaba hundiendo. Por eso es que algunas culturas como los mayas, a los príncipes, ¿no? Les ponían, para unir los hemisferios, ponían unos tablones y hacían la cabeza en esa forma, sí, como de huevo, como una bala, ¿no? ¿Por qué? Porque buscaban unificar la visión, no hacerla dual, como nosotros vemos la vida dual, ¿no? Querían verlo todo como un todo, completamente, ¿no? Pero aparte sabían que con eso llegaba más sangre y más nutrientes al cerebro. Entonces la gente se hacía mucho más inteligente. Eso es muy interesante que lo sepan, porque donde ustedes vean que hay una zona hundida, ciertas hendiduras en el cráneo, eso nos está hablando de que la persona tiene algún tipo de desnutrición. En ciertas zonas, si es en la zona de la memoria musical, que esto alguna vez lo platicaba aquí con un compañero, que le decía, bueno, que es la memoria musical, y si ahí está hundido, pues olvidemos que esa persona no se va a saber afinar jamás cantando, o no va a poder grabar algo con un buen sonido, no se va a poder afinar porque no tiene esa memoria auditiva. Y así cada parte del cráneo nos indica eso, pero también del cuerpo. Eso es importante. Hay que ver qué parte no se desarrolló bien o qué parte se desarrolló de más. Ahí sabemos entonces qué cantidad de nutrientes, sangre y energía llegó. Por eso es muy importante observar al paciente. Si el paciente llega con nosotros erguido, nos está hablando que es la columna, ¿sí? Nos está hablando de que ahí adentro hay médula, nos está hablando de riñón, es erguida la posición, hay mucha energía renal, está fuerte la persona. ¿Qué sucede si la persona está encorvada todo el tiempo? Le falta energía renal. Le falta ATP, sí, le falta esencia vital. ¿Qué sucede si esta persona tiene una gibosis, es decir, una joroba? ¿En dónde estará el problema? ¿Quién está ahí?
El pulmón, exactamente. Quiere decir que el pulmón está débil y está debilitando los nervios que salen de la médula espinal a esa altura. Entonces sus vértebras se debilitan, sus tendones se debilitan. Eso es muy importante que lo sepan. Si los riñones están débiles, una lumbalgia, es típico. Entonces nos podemos dar cuenta a qué altura es el órgano que se encuentra debilitado, afecta a la columna. Eso es muy importante que ustedes lo vean. Las personas, si nos llega una persona, además, con mucha energía, mucho calor en el cuerpo, mucha temperatura, el ojo es rojo, ¿qué es lo que vamos a pensar? Este individuo que tiene trae una inflamación en el hígado, está trabajando de más ese hígado. Pero si la persona nos llega pálida, blanquecina la piel, ¿qué creen que sea? ¿Un problema de quién? Está débil y aparte lo blanco, transparentoso, ¿de quién es? Pulmón. Si está amarillenta la persona, es decir, ictérica, si está amarillenta, es el vaso, ¿verdad? Pero si está negruzca la persona, negruzco y opaco. Puede ser la persona prieta, es más, puede ser negro, pero siempre hay un lustre en la piel, un brillo en la piel. Pero si perdió ese brillo y aparte se ve más negro de lo normal, entonces a esa persona se le está escapando el espíritu. ¿Qué es el espíritu o con qué se fija el espíritu al cuerpo? Con la esencia vital. ¿Qué es la esencia vital? El ATP. Es decir, el ATP se está escapando del cuerpo, se está yendo a la superficie. El ATP, el carbón, dentro de los órganos, es a lo que le llamamos energía pura. La energía pura debe de estar adentro de los órganos, no debe de estar afuera. Si algo nos ataca la energía pura, quiere decir que nos está atacando a los órganos, a la esencia vital que tiene cada órgano. Cada órgano debe de tener su función de acuerdo a la energía pura. Si la energía pura es atacada por un agente patógeno, quiere decir que la enfermedad o el clima entró hasta el órgano y lo está dañando, lo está destruyendo. ¿Sí? ¿Estamos bien, Silvia? ¿No mucho? La esencia vital, entonces, no entendí bien que es energía, pero la esencia ¿cómo lo tienes? O sea, es el ATP. Lo formamos al respirar, al comer. ¿De dónde traemos todo ese chong, ¿no? El adenosín, que es un chong, que es carbón y que es fosfato, que es el cerillazo, que es lo que nos da fuego al cuerpo, nos da la energía. ¿De dónde proviene todo eso? De lo que comemos, de lo que respiramos, todo ese metabolismo interno que llevamos en el cuerpo es lo que le va a dar forma al ATP. El ATP en los chinos le llaman esencia vital. Y si no tenemos ATP, entonces no tenemos espíritu. Para que se nos pegue el espíritu, ¿qué es el espíritu? La vida, el brillo. Eso es el espíritu. Para que se nos pegue el espíritu debe haber ATP. Si perdemos ATP, perdemos la vida. Entonces las personas, entre más ATP perdemos, más vida perdemos. Ejemplo de todo lo que es negro en el cuerpo está hecho por carbón, por ATP. Todo, cualquier parte que sea negra. Pero si nosotros, el ojo se está poniendo opaco, ambos ojos, perdemos pelo, que es negro, o es más, se puso blanco el pelo, totalmente blanco. Los huesos, que es también del riñón, hay osteoporosis. ¿De qué nos está hablando esto? La persona está muriendo, está envejeciendo, está en ese proceso. Poco a poco va a ir muriendo. Pero si la persona tiene la cara negra, era blanco y de momento se le puso oscurecida la cara y perdió el brillo, el lustre, el espíritu es ese lustre que traemos tanto en el ojo, que está bien lubricado y brilloso, como también en la piel. Si la persona, digámoslo así, pierde ese brillo, se le llama perdió el espíritu. Si la persona, aparte de que perdió el espíritu, se puso oscura, quiere decir que la persona, el ATP, que estaba dentro de los órganos, está buscando salirse. ¿A dónde sale? A la superficie. ¿Y por qué sale a la superficie? Porque quiere proteger por última vez, digámoslo así, al cuerpo, generando calor. El cuerpo está protegido por calor, por temperatura. Todos tenemos 36.5 de temperatura. Entonces, si nos bajáramos de temperatura, podríamos morir, si bajáramos mucho. Entonces,
la persona está mandando su última parte de ATP, que también es conocida en los chinos como energía pura, la está mandando a la superficie. Porque a lo mejor está esperando que llegue un familiar para darle la última noticia de que, oye, dejé el tesoro debajo de la cama, y de momento ya le dice eso y se muere. Ese tipo de cosas que son muy interesantes, curiosas, que pasan. En los hospitales es muy común eso. Es porque el cuerpo está haciendo su último esfuerzo y expulsa toda su energía pura al exterior para que aparentemente se vea bien, para que pueda comunicar una última cosa antes de morir. Pero adentro ya no hay nada, ya no hay vida. Esa persona en cosa de minutos muere, o de horas. ¿Sí? Eso pasa. Y ahorita vamos a ver las fases del espíritu. Antes de, algo muy interesante. La observación. La observación se divide en 6 partes. Adelante. La primera parte de la observación es observar el espíritu. Vamos a ver. Dentro de lo que es el diagnóstico, vamos a ver la primera página. Aquí está, ¿no? Diagnóstico. Dice, el diagnóstico dentro de la medicina tradicional china. La medicina tradicional china utiliza métodos para el diagnóstico basados en los órganos de los sentidos del médico tradicional. Creo que está un poquito desenfocado, un poquito, una cosita de nada ahí. Dice, utiliza métodos simples de examinación para llegar a encontrar la enfermedad del paciente. El diagnóstico, por lo tanto, utiliza a los órganos de los sentidos, por lo que se divide en 4 partes. Es lo que estamos ahorita viendo, ¿no? Los 4 pasos del diagnóstico del médico tradicional son la observación, porque utiliza la vista. O sea, usamos los sentidos para hacer un diagnóstico, algo que el médico actual ya lo tiene muy olvidado. La audición, utiliza oír. Si la persona viene con disnea, pues bueno, obviamente sabemos que tiene un problema de respiración. Pero si la persona habla como gritando, sabemos que el problema es del hígado. Si la persona habla temerosa y en silencio, sabemos de dónde proviene la enfermedad. O sea, todo esto, los sentimientos, recuerden que la primera tabla que ustedes vieron, si no la estudiaron bien, se les dificulta comprender esto. La tabla donde dice qué sonido lleva, qué color lleva cada órgano, es lo importante. La olfacción. Recuerden que una persona que huele a quemado, ¿qué órgano es el que está dañado o desequilibrado? Corazón. Si huele rancio, si huele como a pescado o a podrido, putrefacto, riñón. Si huele a carne cruda, pulmón. Si huele dulce, vaso. Si huele dulce puede ser diabético. ¿Estamos de acuerdo? Si huele a carne cruda, puede haber una tuberculosis o puede haber una neumonía, algo está pasando en el pulmón. Hay un daño. Si la persona huele como a pescado, huele putrefacto, vías urinarias, hay una infección en vías urinarias. Si la persona, digámoslo así, ¿qué será? Ya vimos pulmón, ya vimos riñón, ya vimos vaso, corazón. Huele a quemado porque se están quemando la sangre y los líquidos corporales, se están quemando dentro de los vasos sanguíneos, es decir, de las venas y arterias, se están quemando los líquidos y la persona huele a quemado, como si hubieran quemado cartón. Es algo curioso, es un aroma peculiar. Por eso es que nosotros usamos los sentidos completamente para hacer un diagnóstico. No utilizamos simplemente una cierta regla, un método totalmente intelectual. Usamos los sentidos. Realmente abrimos los sentidos para ver qué está pasando con el paciente. La olfacción, bueno, que utiliza el oler. El interrogatorio utiliza el lenguaje. Recuerden siempre preguntar, ¿desde cuándo
sea, ¿desde cuándo es el problema y a qué se debió? Aunque sea cierto o no sea cierto que lo que el paciente nos esté diciendo, nos puede ayudar algo. Como puede ser que nos diga una mentira el paciente. Eso es típico. El paciente siempre cree que su problema es el mayor de todos. Pocos son los pacientes que dicen, no, no tengo nada, y se está muriendo la persona, pero según él no tiene nada. Hay varios tipos de pacientes, hay que ver la psicología del paciente. Si la persona nos llega y es típico que en el Seguro Social vemos esto todos los días, lo ve todo médico también, llega el paciente, no, es que doctor, me estoy muriendo, tengo inflamadísimo el pulmón y las amígdalas y es una tosecita. ¿Pero por qué dice eso? Porque la psicología, al menos de nuestro país, es exagérale para que te den más medicamentos. Es típico eso en este país. No sé en los demás, pero en este país es típico. No, que te duele la rodilla, no, dile que te duele muchísimo. Es más, que tienes un problema casi de artritis o lupus eritematoso. Así a ver que te mandan algo fuerte para que te quite el dolor. Así piensa mucho el mexicano, no todos, pero muchos. Y desgraciadamente esto genera una alteración en lo que es el diagnóstico. No es claro, si nada más nos basáramos en preguntar. Por eso, en lo que le preguntamos, nosotros estamos usando la vista, estamos escuchándolo, estamos usando el olfato, y también ya las partes más comunes que usa el médico tradicional es el interrogatorio y la palpación, a través de comparación, ¿verdad? Vamos a comparar si de un lado cómo está, no sé, el diafragma, si está inflamado, o del otro, y comparar, porque si está más de un lado, pues quiere decir que hay un problema en esa zona, y ya investigamos qué pasa. Bueno, el tacto vamos a checar si es inflamación, si hay una hendidura, si está rasposa la zona, si está fría, está caliente, bueno, todo eso. De ahí que utiliza el tacto. Por eso es que usamos los sentidos.